Bueno, familia, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo. Esta semana he estado estudiando, preparando, he estado pensando de nombres, y pensé en los nombres de mis hijos: Daniel, Mateo Daniel, Lucas Jeremías, Benjamín Marcos. Gran nombres, ¿qué no? Son mis hijos, claro que sí. Y también nombres como los de los apóstoles: Pedro, Andrés, Tomás, Felipe, Santiago y Juan. De hecho, ¿cuántos varones de aquí tienen algo? Eso es su nombre, uno que yo mencioné. Un nombre que yo mencioné es su nombre. Imposible, nadie se llama Juan aquí. Ok. Pedro, Juan, ok. Bueno, tal vez fue mala ilustración. Ni modo. Pero mi punto sigue. Hay nombres, pero hay un nombre que vamos a ver hoy que es no muy popular, pero muy conocido. ¿Qué tal el nombre de Judas? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí tienen ese nombre? No me digan que más que uno. Es raro. Y es raro por lo que vamos a ver hoy, por la Biblia. En el día de Jesús, el nombre Judas era muy común. De hecho, era casi igual de popular como el nombre de Simón, que era uno de los nombres más populares, más común para un hombre judío. De hecho, por eso son 4 de los apóstoles tienen este nombre. Había 2 Simones y 2 Judas. Pero lo que vamos a ver hoy es el Judas Iscariote. Es la persona más infame en la historia. Y no se encuentra en muchas iglesias o hospitales o iglesias sobre ese nombre, ¿verdad? No, queremos evitar ese nombre. Con buena razón, por su traición, por la tragedia que vamos a descubrir. Nadie quiere ser asociado con el nombre de Judas por este Judas que vamos a estudiar. También en la literatura cristiana nos ha ayudado a tener esa percepción de él, de ese nombre. Por ejemplo, la Divina Comedia, Judas se encuentra en un lugar más oscuro, más profundo en el infierno, donde se graba en la mente de la cultura de la sociedad, ¿verdad? Lejos de ese nombre, de ese traidor. Cuando mencionamos el nombre, luego viene a la mente el tema de traición, o un nombre es peor, ¿verdad? Ese nombre ya está como marcado. Y ha habido otros. Más reciente, quieren pintar a Judas como un héroe. Esos son los días que nos encontramos. Lo quieren mostrarlo como, no era tan malo. No, es un héroe. Y algo chistoso que mi esposa, cuando estaba estudiando, mencionó un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen los Little Rascals, los pequeños traviesos? Pues hubo una de las historias, ¿verdad?, de ellos. Tenían un club, esos traviesitos, que se llama The He-Man Woman Haters Club, que es un grupo de varones que odian a las chicas, porque son niños, ¿verdad? Y eran orgullosos que son niños y odian a las niñas, es su club. Pero Alfalfa se enamoró. Entonces su mejor amigo, Spanky, lo llamó Judas, ¿verdad? Traidor, no puedo creer que quieres una niña. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo está en la cultura, ¿verdad? Conocemos este nombre como algo mal, un traidor. Entonces, vamos a entrar al estudio, porque Judas es un espejo y tenemos que verlo así. ¿Cómo que espejo? Pues es un espejo de algo muy malo, algo muy oscuro, que posiblemente puede estar en nosotros. Y el espejo de la Biblia lo revela. Digo, algo tan oscuro que te causa caer y traicionar al que te ama, a tu Dios. No estoy hablando de la iglesia y todo el mundo, es lo mismo. Creyentes, hay momentos que entra oscuridad, que nos gana la desesperación, la esperanza,
y comenzamos a traicionar a nuestro Señor. Entonces hay que estar abiertos. Voy a leer el texto, vamos a orar y lo abren sus corazones, iglesia, a lo que el texto dice, lo que la palabra de Dios dice. Voy a leer y si por favor les invito a que se pongan de pie. Estamos en Mateo 27, comenzando verso 1. Mateo 27, verso 1. Y dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar de los extranjeros. Verso 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por traernos aquí en tu casa para escuchar de tu palabra, para aprender. Y Dios, como dijimos, muéstranos este espejo. Revela, Padre, si hay traición, algo oscuro, tragedia que estamos pasando. Revélalo, Dios, y llévanos a la cruz. No nos dejes caer en tentación. Abre nuestros ojos, danos discernimiento acerca de la batalla espiritual en que nos encontramos. Ayúdanos a navegar este mundo lleno de mentiras y de confusión. Dios, que sea claro lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dijo: Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. El texto de hoy sí es una tragedia. Es una tragedia. Y es una tragedia en 3 partes que vamos a ver. Y vamos a ver 3 partes, 3 personajes. Primero es Judas, ya lo mencionamos. Él parece como él es el más importante, pero Jesús es el más importante. Jesús es el más importante. Pero hay un grupo que son los principales sacerdotes y los ancianos. Realmente ellos son el grupo principal aquí, porque la mayoría de los verbos que acabamos de leer es lo que ellos hicieron. Por ejemplo, dice que ellos entraron en consejo. Dice que ellos ataron a Jesús. Ellos le entregaron a Pilato y luego contestaron a Judas. ¿Y qué es lo que hicieron? Consultaron otra vez, dice. Y compraron un campo. Y lo interesante y lo irónico, ellos cumplieron las escrituras. ¿Verdad? Es algo muy interesante. Otra vez la ironía, como vimos el domingo pasado. Ellos están haciendo su maldad, es una tragedia, pero están cumpliendo lo que fue escrito. Esto no es una sorpresa para Dios. Nos da que comenzar con la tragedia número 1, que es la tragedia de la condenación de Cristo por parte de Israel. Y me refiero a Israel porque los ancianos, los principales sacerdotes, ellos representan al pueblo de Israel, porque son líderes, los líderes religiosos. Ellos condenaron a Cristo. Esa es la tragedia primera que vemos aquí. Antes, en capítulo 23, verso 23, Mateo 23, 23, Jesús dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y aquí de nuevo, capítulo 27, se escucha como ese eco. Esas palabras a los fariseos y los escribas ahora ya están rebotando
a este nuevo grupo, que son igual, son líderes falsos, hombres perdidos, duros corazones. Y eso es lo que vemos aquí. Sus acciones, fíjense, injustos, sin misericordia y infiel. Hay que ver cada acción individualmente. Primeramente, sus acciones son injustos. Es injusto lo que están haciendo ellos. Otra vez el verso 1 y 2. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y eso nos recuerda de un salmo, quieren notarlo, es Salmos 2, verso 1 al 3, se los voy a leer. Dice, Salmos 2, verso 1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero en el libro de Mateo, no son los gentiles, son los judíos. Ellos son los príncipes, como aquí dice el Salmo. Ellos son los príncipes que están enfurecidos, que vienen contra el Mesías. Son los judíos, no los gentiles. Y eso es la tragedia. Lo entregaron a los gentiles, su rey, su Mesías. Y eso es lo irónico, pero también injusto. Injustos. Deberían estar dándole honor, ¿qué no? A su rey. Hasta dándole besos, como dicen Salmos. Salmos 2:12 es el mismo salmo que acabamos de leer, pero más adelante en el verso 2, mira cómo dice, honrar al Hijo. En inglés es que lo den besos, es un símbolo de honor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hay un aviso ahí. El que no le da honor a Dios tiene una gran consecuencia, y esa es la tragedia. El que escucha el Evangelio, la esperanza, palabras que son vida, de aliento, de esperanza, y el que decide rechazar ese mensaje a Cristo y el Evangelio, la cruz de Cristo, bueno, tiene un duro camino. De hecho, una eternidad lejos de Dios. No en el cielo, pero en el infierno. Y eso es lo que vamos a ver más y más. Esa es la gran tragedia. Entonces, entregaron a un hombre inocente. Se menciona 3 veces la palabra sangre en el texto que acabamos de leer. Y dice que es sangre inocente. Entregaron sangre inocente a la muerte. Y por eso vemos, son injustos. Y número 2, fíjense, sin misericordia en sus acciones hacia a Judas. Fíjense, verso 3, otra vez. Verso 3 a 8, voy a leerlo. Mira su falta de misericordia. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Vamos a regresar a las acciones de Judas, pero ahorita estamos viendo su injusticia, sus acciones sin misericordia de ellos. ¿Cómo respondieron? Ese es el enfoque aquí. Esas son acciones que no debería reflejar un sacerdote o un pastor, podemos decir hoy en día. Misericordia se espera, ¿que no? El que ha recibido misericordia se espera que también extiende misericordia a otros. Entonces, ¿qué está pasando con estos sacerdotes?
Porque hay una palabra, si se puede resumir el sistema de los levíticos, es misericordia. Ellos deberían ser los más misericordiosos en todo el pueblo de Israel. Y descubrimos que son los más duros. Qué triste cuando la iglesia se encuentra en etapas sin misericordia. Y la historia lo dice. Estamos viendo a los judíos, pero también la historia dentro de la iglesia tiene sus etapas muy, muy oscuras. Y es marcada por injusticia, falta de misericordia, falta de gracia, falta de amor. Entonces tenemos que estar pendientes de esto, cuidar sus corazones. Entonces aquí viene, fíjense, Judas, él reconoce su error. No completamente, eso lo vamos a ver. No estoy diciendo que qué gran hombre fue Judas, no. Pero ahora estamos enfocándonos en las acciones de los líderes, ¿verdad? Cómo ellos lo recibieron a él. También es horrible cómo lo hacen. Porque él dijo en verso 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces eso es un crimen horrible. En acuerdo del Antiguo Testamento, dice en Deuteronomio 27:25, maldito el que recibirá soborno para quitar la vida al inocente. Es un crimen horrible. Es inocente. Y dice, no, a la muerte. No hay misericordia. No le importa de la misericordia. No les importa de justicia. Y Judas sabe esto. Él sabe que pues yo voy con ellos y aquí a ver si puedo encontrar ayuda con estos sacerdotes en el templo donde se encuentran. Tal vez aquí encuentro ayuda. Entonces, ¿cómo reciben a este pobre Judas? Estos consejeros, estos pastores, ¿cómo lo reciben? Dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Examínense, hermanos. ¿Cuántas veces hemos respondido nosotros a personas? Como, no, a mí no me importa, ¿verdad? Ves a alguien que ha caído y no hay misericordia. Como, eso es lo que merece. ¿Y dónde está la misericordia? Porque ellos dicen, no, no me importa, ¿verdad? Eso es tu problema. Ellos deberían estar ahí para ayudar a pecadores. Como la iglesia, nosotros tenemos un gran rol en el plan de Dios. Porque tú y yo sabemos dónde llevar a la gente. Pero cuando no hay misericordia, no hay justicia en la actitud de corazón, no estamos ayudando a nadie. De hecho, no los ayudamos a llegar a la cruz. Y de eso se trata nuestra vida. Ayuden. Tú has llegado a la cruz, ahora ayuda a que otros lleguen, los más posible que vengan a la cruz. Para la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado y eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Noten Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. El Señor requiere de nosotros que hagan justicia, hacer justicia y amar misericordia. Si amas misericordia, estás pensando de misericordia. ¿Cómo lo puedo hacer? Para amar algo, tiene que estar enfocado en eso. No es algo lejos para algunos, no, es tú, hijo de Dios, cristiano, creyente. Hagan justicia, aman a la misericordia y dice, y humillarte ante tu Dios. Porque tú y yo también necesitamos misericordia. ¿Qué no? Cada uno aquí debemos caminar humilde delante de Dios. Yo necesito la gracia de Dios todos los días, su misericordia. Entonces podemos ver esta tragedia. Debemos hacer justicia a nosotros, amar misericordia. Esos religiosos no les importa de esas cosas. Lo más importante les vale. Pero qué triste, Judas. Fíjense, hay 4 verbos que Mateo usó aquí que muestra un hombre desesperado. Y es triste, esa es una de las tragedias. Fíjense, dice arrojando. Salió, ya no descubrió ayuda. Salió, se fue y se ahorcó. Esa es una ilustración de un hombre desesperado, pero así muy con una ansiedad, que no, apurado, y no encuentra ayuda. Busca ayuda acá y no lo encuentra. Y eso es la tragedia del pecador, fuera de Cristo, buscando lugares. Tal vez este grupo me ayuda.
tal vez acá, o esta cosa, esta persona, o esta droga, o esta cosa. Y no, es puro desesperación. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Pues eso es lo que hacen muchos religiosos. Primero, tienen un consejo, otra reunión. ¿Para qué? Cuando ellos podrían ayudarlo ahí en el momento. Podrían ministrar a este hombre. No lo hicieron. Mejor hay que hacer una reunión. Hay que platicar qué hacemos con el dinero. ¿Qué importa de este hombre? Qué triste que no. Aquí yo veo hombres más enfocados en lo material que en lo espiritual de las personas. El bienestar de su economía más de que el bienestar espiritual de la gente que deberían estar ministrando. Y como acaba de mencionar el Pastor Jesse, ustedes son esos ministros, uno al otro. Y yo no le dije que comparte esto, entonces no se enojen conmigo, ¿ok? Eso es lo que el Señor puso en su corazón. Pero a ellos no les importa. Y tú y yo, hermanos, debemos ser marcados como ser personas que sí nos importa. Me importa tu carga que tienes. Me importa tu dolor. Porque yo sé quién te puede ayudar. Tal vez yo no sé qué hacer, pero yo te puedo ayudar al quien te puede ayudar. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede sanar y perdonar. Es el único. Entonces, a ellos no les importa si es perdonado Judas. No les importa si Cristo es inocente o culpable. Ellos están tan preocupados con su mundo. Y esa es la tragedia. El hombre tan enamorado con el mundo y las cosas del mundo que no le importa de lo demás. Y eso requiere mucha oración para que el Espíritu penetre esa durez, para que abre los ojos. Wow, estoy en este mundo, me está robando de todo. Eso lo tenemos que orar por los que no conocen a Jesús. Entonces ellos rechazan a Judas, no hay nada de gracia, nada de misericordia, pero noten, no rechazan lo que dijo Judas, porque Judas dijo, yo entregando sangre inocente. No rechazan eso. ¿Estoy diciendo que ellos creen que Cristo es inocente? No, ellos creen que es culpable de blasfemia, como lo acusaron. Ellos no creen. Ellos creen que ellos son los inocentes. Esa es la tragedia. Nunca hacen mal los religiosos, los duros de corazón. No ven su injusticia, no ven su falta de gracia, su falta de amor. Somos inocentes. Y por eso mencioné el espejo, porque a veces Dios nos revela esto. No, yo soy el que no soy injusto. ¿Cómo trato a otros? Sin misericordia, sin gracia. Necesitamos ver el espejo de la palabra de Dios para que revele estas cosas. Son cosas oscuras. Pero Mateo en sus palabras muestra aquí que ellos tienen una gran responsabilidad por lo que hicieron. Sus manos están sucios, están cubiertos en sangre por sus acciones. Y aquí vemos la tragedia de la condenación de Cristo por parte de ellos, por parte de Israel. Vimos que son injustos, sin misericordia, y luego terceramente son infiel. Y esa es la ironía, porque son infiel a la voluntad de Dios en el sentido de la ley, pero están cumpliendo las Escrituras. Esa es la ironía. Ellos no saben esto. Pero noten cómo termina el texto en versos 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, la última vez que Mateo menciona que se cumplió, porque vimos muchos cumplimientos en el libro de Mateo, y ese es el último aquí. Pero es interesante porque este no es específicamente cumplido por el Mesías,
Porque esta profecía, fíjense, dice, dicho por el profeta Jeremías. Es algo también interesante porque está escrito en Zacarías, no en Jeremías. Entonces suena como, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Hizo un error? ¿Hizo un error Mateo? No creo. Mira, se los voy a leer lo que dice el profeta Zacarías 11, 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, ¿hizo un error Mateo? ¿Que no lo escribió? Porque él dijo que Jeremías lo escribió. Pero aquí estamos viendo que es Zacarías que lo escribió. Bueno, no lo hizo un error. Y puede ser como, wow, no entiendo, la Biblia no está correcto. Y se puede explicar simplemente viendo la estructura de la Biblia. Se lo voy a explicar. Sabemos que la Biblia hebrea está dividida en 3 partes: la ley, los salmos y los profetas. ¿Okay? Jesús se refiere a estas divisiones en Lucas 24, 44. Y uno de los rollos es el rollo de Jeremías. Y en el rollo de Jeremías está el rollo de Zacarías. Entonces está incluido con Jeremías. Y Jeremías es el profeta más grande o más famoso. Igual como llamamos nosotros los profetas mayores y menores, no es que su palabra no es menos importante, solo es por el tamaño de lo que escribieron, y también hay profetas más grandes, más conocidos, que escribieron también más largos sus textos, ¿verdad? Entonces era muy común en ese tiempo de mencionar el profeta principal y no mencionar el menor. Era normal. Y eso lo explica. Les voy a dar un ejemplo, si no están convencidos. En el libro de Marcos escribió en capítulo 1, verso 2 y 3, dice, como está escrito en Isaías el profeta. Noten esto, Isaías, ¿verdad? Dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Aquí Marcos usa profecía de 2 profetas, de Isaías y de Malaquías. Pero fíjense, solo le da crédito a Isaías, porque él es el profeta más grande, ¿ves? Entonces eso se encuentra, eso es común. Y les menciono esto porque algunos atacan la Biblia y dicen que mira, no puedes confiar en la palabra, porque mira, Mateo ni sabe lo que está escribiendo. Pero no, solo se puede descubrir, tienes que investigar un poquito más y se descubre, no hay nada mal con esto. Los judíos iban a entender esto. Es nosotros que tenemos que escarbar y estudiar, ser diligentes, que no. Entonces no hay error aquí. Pero mencionamos la tragedia. Ya vimos la tragedia de la condenación de Cristo por parte de Israel. Ahora la segunda tragedia. Y esta es la tragedia del medio arrepentimiento. Podemos decir la tragedia de Judas, pero es más que esto. Es la tragedia de los que se arrepienten a medio, no lo hacen completamente. Es una gran tragedia porque piensan que, ok, voy a hacer esto, pero realmente no se arrepintieron. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a regresar a versos 3 a 5 y aquí vamos a enfocarnos en el bien y mal que hizo Judas. ¿Y qué podemos aprender nosotros acerca de lo que él hizo bien y mal? Hay lecciones para nosotros en Judas, claro que sí. Primeramente, ¿qué hizo bien y mal? El bien y mal que hizo Judas. Fíjense en versos 3 y 4. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo,
yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces vemos arrepentido, ahí dice, devolvió arrepentido, pero solo era al medio arrepentido. Y eso es lo que quiero explicar. ¿Cómo que medio arrepentido? Déjame explicar esto. Porque fíjense, cuando te arrepientes, cuando estamos arrepentidos, sinceramente, requiere una acción, ¿verdad? Estamos en un camino y tienes que parar. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Tienes que girar, dar la vuelta, hacer ese cambio y ¿qué más? Ir a Jesucristo. Ese es arrepentimiento bíblico. Porque en ese arrepentimiento hay confesión, hay quebrantamiento, reconocemos nuestro pecado. Y al mismo tiempo reconoces y pones tu fe en el que te puede ayudar con eso, ese problema, esa enfermedad del pecado. Vamos a la cruz, vamos a Cristo. Eso es un arrepentimiento completo. Él solo para, eso es lo que hizo bien. Como mencioné, podemos aprender lo que hizo bien. Lo que hizo bien es paró y entregó las monedas de plata. Eso lo hizo bien. Reconoció que estaba mal. Buscó cómo puedo arreglar esto. Eso es lo que podemos ver. Eso hizo bien. Pero ¿qué hizo mal? Él paró, pero no dio el giro. No cambió de dirección y se fue a Jesucristo. ¿Dónde fue? Se fue con los sacerdotes. Se fue al templo. Cuando podría ir al sumo sacerdote Jesucristo. Él es el templo. Ese es su gran error. Y muchos fallan en esto. Se van a otros lugares y se parece bien porque, pararon. Se parece bien. Pero si no vas a Cristo, sigues perdido y muerto, condenado. Entonces es una lección para nosotros, para todos. Vayan a Jesús para el perdón. Es una lección sencilla, pero es poderosa el que lo recibe. Voy a Jesucristo por perdón, humillado, quebrantado. Él no hizo esto. No lo hizo. Y luego fíjense cómo lo describe Mateo en verso 5. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es triste, esa es la tragedia. Podría él correr a la vida, a Jesús. Pero ¿dónde fue? Corrió a la religión, a la muerte. La religión no te va a salvar. Solo Cristo salva. Y él cayó en esa trampa. Qué triste. ¿Y qué hizo? Se ahorcó, dice. Entonces corrió a su muerte. Esa es la tragedia, hermanos, de este mundo. Que ellos mismos corren a la muerte porque no se humillan, no se arrepienten de su pecado y no van corriendo a Jesús, a la cruz. Y hacen lo mismo, ya se ahorcaron. Entonces, hay muchos muertos que ya se ahorcaron. Y tú y yo, iglesia, debemos decirles, hey, no vayas a la muerte, no continúes muerto. Ven a Jesús, encuentra la vida, es vida eterna, es una promesa. El que pone su fe en Jesucristo lo recibe y se requiere fe. Y él cumplió un crimen peor, o igual, ¿verdad? Traición, pero luego homicidio, tomó su propia vida. Esa es la tragedia del medio arrepentimiento. No arrepentido. Muchos van a su muerte así, no arrepentidos, sin perdón, porque no se han humillado, no han llegado a Jesús. Judas fue al infierno. Y algunos, no digas esto. No, eso es lo que yo creo, porque escuchan lo que dijo Jesús. Jesús dice en el Evangelio de Juan, él oró a su Padre, a nuestro Padre. Él dijo en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ese es Judas. Sino él. Para que la escritura se cumpliese. Y esa es la ironía.
pero la tragedia no estamos enfocándonos. Es triste cuando el hombre no se humilla y se arrepiente de sus pecados. Aunque se siente mal, yo sé que eso está mal, pero no se da su vida. No deja su camino mal. También les recuerdo lo que dijo Jesús en la última cena. Eso lo vimos hace un poco. En Mateo 26, verso 24, Él dice de Judas, Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces ese es el medio arrepentimiento, porque no te lleva al cielo, no te lleva a la vida eterna. Sintiéndote triste, desesperado, no te lleva al cielo. Y a veces las emociones nos pueden ganar, porque estoy tan desesperado, seguramente Dios me va a recibir. No te va a recibir si no te arrepientes. Y ese es el engaño del corazón, de la emoción. Alguien te ha dañado y tal vez duele. ¿Qué voy a hacer? Soy desesperado. Quiero hacer algo diferente, pero humíllate. Esa es la solución. Vengan a Jesús. Y si el que no llega a la cruz, va a la muerte. Porque la Biblia es muy claro. La única manera de ir al cielo es arrepentidos. Arrepentidos de nuestros pecados. Poniendo la fe en Jesucristo, en su obra completa de la cruz. Es nuestra fe, confiando en Él, en lo que Él hizo, en su resurrección, creyéndolo, confiando en Él. Eso es arrepentimiento. Entonces aquí aprendemos que hay desesperación, maldita desesperación. Y eso es lo que, iglesia, tú y yo podemos ser una gran bendición a amigos y familia. Vemos desesperados. Y puede ser una maldita desesperación si nunca llegan a Cristo. O puede ser una desesperación que por fin vienen a Jesús. Y yo creo en el poder del Evangelio, que Él saca a muchos de esa etapa de desesperados, no sé qué hacer. Mejor ya no sigo vivir. Me ahorco como Judas. Y dice, no hagan eso, no sean engañados. Es una mentira. Es un gran engaño de este mundo. Por eso tenemos que ver, esa desesperación hace huir a la gente de llegar a la cruz. Él creyó que Jesús era inocente. ¿Notaron esto? Pero no se humilló y no lo recibió. No fue a Él, no lo buscó. Buscó otras cosas. Y eso es la tragedia. ¿Cuántas personas creen que Jesús es bueno, pero no van a Él? Entonces no te ayuda si no pones fe en Él. Si no hay arrepentimiento, de nada te ayuda. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué debemos aprender nosotros de lo que de Judas hizo bien y mal? Bueno, de lo que hizo bien, como ya lo mencioné, ¿qué podemos aprender nosotros? Pues número 1, reconoce la inocencia de Jesús. Es decir, reconozco, Él es el Hijo de Dios. Como hemos estado estudiando, Él es el Hijo del Hombre. Lo reconozco. Eso es bueno lo que Él hizo. Que reconoce es inocente. Es sangre inocente, dijo. Inocente. El Cordero de Dios. Eso es lo que significa. Ese título. El título de Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cordero de Dios. Dice, Él es el Mesías perfecto, sin mancha, sin pecado. Y eso es clave de nuestra fe. Ahora, de lo que hizo mal, ¿qué podemos aprender? Bueno, no se desespere por su pecado, sino arrepentirse completamente de él. Muchos quedan en esa etapa desesperados y no toman el paso que es necesario. Realmente arrepentirme, hacer ese cambio. No nomás parar de mi camino,
pero cambiar en mi mente. Yo decido a recibir a Jesús, pongo mi fe en Él. Ya no voy a confiar en mis planes, en mi manera de vivir, porque solo me lleva a la muerte. Solo me lleva, estoy más desesperado, estoy más triste. Y tal vez encuentro tiempos de felicidad, pero no dura. Dura un mediodía, o un día, unos días, no dura. Solo paz y el gozo y esperanza completo y total es en Jesús. Una de las maneras para realmente entender esta lección para nosotros es ver la restauración de Pedro. Eso ya, aunque ya lo vimos, porque nos adelantamos y luego regresamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pedro. Porque aquí vemos, y no es coincidencia que en Mateo 26 hay un paralelo de dos hombres, dos traicioneros, como nosotros, dos historias de traición, así lado a lado. Puedes seguir el texto, Judas, y luego sigue Pedro. Porque los dos son condenables. Traición es traición. La diferencia es lo que hicieron después. Y eso es donde queremos ver aquí, el enfoque. ¿Qué hicieron después de su traición a Jesús? Bueno, noten 2 de Corintios 7:10. Y me imagino que Pablo tenía esto en mente, tenía a Pedro y Judas en mente, porque lo que vamos a leer, fíjense, nos habla de Pedro y Judas. Dice en 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces en la primera parte vemos a Pedro, él fue restaurado, él sí se arrepintió completamente. El ejemplo del aviso, cuidado, es Judas. Estaba triste, pero llegó a la muerte. ¿Pueden ver la diferencia? Que no dio el arrepentimiento completo. Pedro fue a Jesús. Solo aquí en Mateo no lo dice, está implícito, pero en el Evangelio de Juan ahí se explica. Él fue a Jesús. Judas, ¿qué pasó? No encontró ayuda. No encontró ayuda por su pecado, por la culpa que él sentía. No lo encontró. Y de hecho, él mismo se dio la sentencia. Qué tragedia que no. Es el hombre que es responsable. Él mismo decidió la muerte. Él se tomó su propia vida. Y eso es la verdad que el mundo odia escuchar. El ser humano mismo se da la sentencia a la muerte. Jesús vino a dar vida. Vengan a mí, vengan. No, yo escojo la muerte. No lo dicen, obviamente. Algunos locos lo dicen, ¿verdad? Algunos lo dicen en su mente, algunos lo dicen por sus acciones, por su falta de fe, rechazando la cruz, haciéndose burla de la iglesia, haciéndose burla de la palabra del Evangelio. No, eso es para otros. Para mí yo voy bien. No estamos bien sin Jesús. Es necesario arrepentirnos todos, todo el mundo. Y Pedro, él descubrió perdón, porque se arrepintió y fue a Jesús, humilde. Entonces podemos ver los dos hombres llorando, pero solo uno lo llevó a Cristo. Y eso es parte del mensaje. ¿Estás desesperado? Vente a Jesús. Completamente si es necesario. O si te encuentras en pecado. Siempre es la esperanza del cristiano. Yo confieso mis pecados, Dios es fiel para limpiarme, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Pedro, él recibió perdón, restauración. Ahora fíjense la última parte. Hablamos de tres tragedias. Bueno, la última no tanto lo menciono como tragedia.
Y mi punto es, porque esto nos está llevando a un lugar. Esa es tragedia. Nos está llevando a la cruz. Llévanos a la cruz. Eso es ahí es donde Dios nos quiere llevar a todos aquí. Nos quiere llevar a la cruz. Ya vimos los sacerdotes principales, los ancianos, ese grupo, Israel, y su tragedia. Vimos la tragedia de Judas, medio arrepentimiento. Qué triste. Finalmente vemos la esperanza. Entonces estas tragedias pueden terminar feliz. Pueden terminar feliz. Lo que hicieron los líderes religiosos es horrible, ¿que no? No me importa. Eso es como, nos queremos ahorcarlos. Aunque es Judas, sí, es malo, lo merece. No, pero nadie merece. Si tú tienes un rol de un ser sacerdote, pastor, líder, cristiano, creyente, nadie debe recibir ese tipo de respuesta de nosotros. Y si estamos respondiendo así duro a la gente, amigos, familia, debemos arrepentirnos, porque eso es horrible. Eso no refleja a Jesús. Lo que hizo Judas, igual, trágico. Pero lo que vemos aquí es lo que están haciendo a Jesús. Porque antes vimos que Jesús Él es el que está en cargo, y todavía está en cargo, pero esta vez toma un rol diferente, ya en silencio. Ya vimos cómo habló y hablaba siempre con autoridad. Ahora ya encontramos a Jesús en silencio, ¿verdad? Él ya va rumbo a la cruz y nos quiere llevar con Él. Sígueme, ¿verdad? Vengan a la cruz, miren su necesidad. Aquí vas a encontrar vida, aquí vas a encontrar la respuesta y la sanidad de tu dolor que tienes, la desesperación. Vengan, vamos a la cruz. Y ese es el mensaje. Fíjense lo que la Biblia dice, porque aquí dice que Él fue entregado, ¿verdad? Fue entregado. Primeramente por Judas, lo entregó, lo traicionó. Y luego vemos que los líderes judíos lo entregaron. Y luego Poncio Pilato lo entrega. Pero últimamente fue Dios el que lo entregó. Porque noten lo que la Biblia dice en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Él lo entregó por todos nosotros. Fue entregado. ¿Por qué fue entregado? Bueno, dice, y lo aprendemos en Romanos 4:25, que fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros. ¿Alguien aquí tiene transgresiones? Son chiquitos, una mentirita, ¿verdad? Lo que te robaste de tu oficina, tus plumas, los post-it notes. No, eso no es nada. O qué tal una mirada lujuriosa, ¿verdad? No big deal. Solo estoy mirando, no estoy tocando a nadie. O qué tal los pecados grandes, como traición, o el chisme. Dios odia al chismoso. Es horrible. Podemos ver a Judas, el traicionero. Pero es igual de horrible un chismoso. Igual. O un testimonio falso. Igual. Es horrible. Son pecados, blasfemia, adulterio. Y hay una lista enorme. Ya no tengo que decirles. Pero, ¿qué tal esos pecados? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy incluido. ¿Qué vamos a hacer con todos esos pecados? ¿O qué has hecho? Pues yo les recomiendo, vengan a Jesucristo, vengan a la cruz. Eso es lo que Dios quiere hacer. Llévanos a la cruz. De hecho, hay una canción hermosa que me encanta. Llévanos a la cruz de Cristo. Hay un himno antiguo que dice, llévame al Calvario, donde el coro dice, aquí se los voy a leer, y perdóname si mi traducción está mal, pero dice, para que no me olvide de Getsemaní, para que no me olvide de tu agonía, para que no me olvide de tu amor por mí, llévame al Calvario. Entonces este mensaje es para todos, para la iglesia o los de afuera de la iglesia. Vengan, no te olvides de la misericordia que Dios extendió por ti, lo que sufrió en Getsemaní,
por ti. La sangre que Él dio, inocente sangre en la cruz, por ti, porque te ama, nos ama. Y ahí es donde queremos ir. Y escuchen esto, todos somos culpables. A veces el religioso le gusta hablar, así, ataca a los judíos, pastor, ataca a Judas, qué malo. Pero no, cuando hablamos de esos nosotros, no, tranquilo. Los judíos eran culpables, los gentiles eran culpables, Judas, nosotros, todos aquí. El único que es inocente es Jesucristo. Es el único. Y en Él se encuentra vida. ¿Para qué? Él fue levantado. El inocente derramó de su sangre. Él fue levantado en la cruz. ¿Para qué? Para atraer personas. Mira la cruz, reconócelo, pero también mira tu condición. Eso es lo que te lleva cuando nos humillamos. Yo soy. Él murió por mí. Fue por mi pecado que está en la cruz. Y si eso me lleva al arrepentimiento. Y eso es la esperanza. También les digo, la esperanza que no hay un pecado, incluyendo traicionando a Jesús, incluyendo esta tragedia tan grande. No hay un pecado que el Señor no puede perdonar. Entonces no escuchen las mentiras del mundo, de Satanás. No hay ningún pecado que Jesús ya no cubrió en su sangre. Hay otra canción que les voy a decir, y también lo conocemos. Dice, ¿qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerme completo de nuevo? Nada más que la sangre de Jesús. Entonces, eso es sangre inocente, como aquí acabamos de leer. La sangre de Jesucristo, que Él derramó por nosotros. Y dice la canción, oh, precioso es el flujo. Eso me hace blanco como la nieve. Ninguna otra fuente que conozco, nada más que la sangre de Jesús. Hemos hablado de traición y tragedia, pero es para llevarnos a la cruz, ¿qué no? Y si tú ves la esperanza, ahora puedes responder. Hay esperanza en la cruz. Eso es lo hermoso. Porque tu tragedia, mi tragedia, puede tener un fin feliz, de gozo, de gloria, cuando me humillo y me arrepiento. Esa es una promesa. ¿Cómo mi tragedia? Bueno, la tragedia de mi pecado, eso es lo que me refiero. Lo reconozco, qué horrible y cómo yo he ofendido a Dios. De repente, cuando me arrepiento, esa tragedia se convierte a gozo, porque Él ya lo cubrió, ya lo perdonó. Ya no tengo que mirar para atrás, ¿ves? Esa es la tragedia, ya no es tragedia. Mi testimonio lo dice. Esto es lo que era antes de Cristo, eso es lo que Dios ha hecho hoy en mi vida. Soy una nueva criatura. Yo ya no estoy bajo de una condenación como Judas, desesperado. No, yo voy corriendo a la cruz cada vez cuando fallo. Pero requiere primero una vez para recibirlo, quebrantado, un arrepentimiento completo. Eso es lo que es necesario. Vamos a terminar. Entonces no te desesperes, iglesia, amigo, no te desesperes. Este mensaje espero que han visto la esperanza. Porque yo veo, wow, y tal vez tú y yo no haríamos lo mismo por esos traicioneros. No, traicioneros fuera de mi vida, jamás hablo contigo, lejos de mí. Jesús dice, yo voy a la muerte por ti. Traicioneros, asesinos, todos, yo voy a la cruz por ti. Nos impacta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues número uno, como hizo Judas, reconocer tu pecado, ¿verdad? Reconocer tu pecado, confesar tu pecado. Y ahora lo que no hizo Judas es arrepentirte completamente. Es cambia de tus acciones. No nomás te sientes mal por lo que has hecho. No, toma una acción concreta que es un paso a Jesús. Te voy a obedecer, Dios, porque sin obediencia
no fue un arrepentimiento completo, ¿ves? Y ese es el engaño. No, agárrense a la cruz. Cuando me arrepiento, voy corriendo a la cruz. Vamos a orar.